¿Se supone? Ya que ya está. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un especial de viernes muy tempranito, porque generalmente lo hacemos en la noche, ¿sí? Y tenemos como invitado al licenciado César Gabriel, que es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Privado y es maestro en Derecho Penal, ¿sí? Entonces, César, pásale para que nos puedas hablar un poquito y contestarnos algunas dudas. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido, César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy no vino Cervantes porque le caes mal, dijo. Le caigo mal. Ajá, dijo. No tengo el gusto de conocerlo, hombre. Ojalá en otra nueva oportunidad por ahí estemos todos juntos. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Gusto saludarlas y conocerlas principalmente. Bueno, aquí nosotros ya conocemos a César y algunas veces aquí en el consultorio te hemos recomendado en varias ocasiones, entonces algunos de nuestros pacientes pues ya a lo mejor te conocen, ¿no? Es correcto, sí, ya hay algunos. Y bueno, vamos a hablar sobre el divorcio. El domingo pasado, si fue el domingo, estuvimos hablando sobre el divorcio, sobre las causas que lleva el divorcio en cuanto a la salud mental. ¿Sí? Por ejemplo, de cuando hay infidelidad, de cuando ya se acaba el amor, el afecto, cómo se va terminando, pero nos faltaba una cuestión muy importante que era la parte legal, en donde pues yo me doy cuenta con mis pacientes, donde tienen muchas dudas respecto a ello, ¿no? Entonces, también tengo varios pacientes que se han divorciado de sus parejas y que en algún momento empezaron con un temor por perder la custodia de sus hijos por ser hombres y cómo ahora la ganaron, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras de ese tema, César, sobre qué es el divorcio desde lo legal, y de ahí irnos a otros temas que nos interesan. Perfecto, bueno, principalmente vamos a ver de dónde nace todo esto. Debemos de entender que pues, precisamente para que haya un divorcio pues debe haber previo a ello un matrimonio. Y ojo con esto, el matrimonio no es nada más la unión de dos personas, sino también en forma legal, pero también existe lo que es el concubinato. Porque también existe una figura que se llama la disolución del concubinato, que viene siendo como el divorcio en el matrimonio. Y esto es muy importante porque, pues bueno, ya cuando tenemos un matrimonio, que es la unión de dos personas para tener una vida en común, pues bueno, cuando llega un momento en la cual ya no es viable que esas personas sigan juntas, pues bueno, existen los procedimientos del divorcio. Actualmente en el estado de San Luis Potosí tenemos dos tipos de divorcio, que es el divorcio incausado y el divorcio por mutuo consentimiento. Son similares, pero tienen una particularidad cada uno de ellos. El divorcio por mutuo consentimiento es algo muy elemental, es cuando dos personas platican, se sientan, hacen una mediación y realizan un convenio ante el juez de lo familiar especializado y ambos ratifican la voluntad de separarse. En ese convenio deben de establecerse varias cuestiones. Una, en caso de que hayan hijos, cómo se va a encargar la manutención, la guardia y custodia de ambos, pero algo muy importante, como este es el mutuo, es decir, los dos antes de llegar al juzgado ya se sentaron, ya platicaron, ya hicieron un convenio en los cuales están de acuerdo, el pago de pensión alimenticia para ambos niños, el tema de las convivencias, cada cuándo van a ser, dónde se van a ver. Y este tipo de divorcio es muy rápido, el juez admite, lo revisa, ve la viabilidad, la legalidad de cada opción y sobre todo la cuestión en caso de que haya menores, porque el juzgado tiene la obligación de velar por el interés superior del menor. Es una figura muy importante que a lo mejor más adelante podemos retomarla. Pero ese juzgado, ¿qué pasa? Lo revisa, ve que todo es viable y los manda a citar. Y se llama ratificar el convenio. Una vez que las partes ratifican ese convenio, el juez emite una sentencia que causa ejecutoria y se giran los oficios al registro, a la dirección del registro civil y a la oficialía donde se hizo el matrimonio. ¿Para qué? Para que realicen la inscripción de ese divorcio y se otorgue el acta de divorcio precisamente. Eso es en esencia el divorcio voluntario.
Vuelvo a hacer mucho hincapié cuando nos sentamos y negociamos y decidimos separarnos de la mejor manera. Fíjate, yo tengo aquí una pregunta, ¿sí? Es esto que mencionas del concubinato. A veces tengo pacientes que dicen, no, pero nosotros no estamos casados, no hay ningún problema, y tú les preguntas, bueno, ¿y cuánto tiempo llevan juntos? Y te dicen 10 años, ¿sí? Ya tenemos hijos. Sí. ¿Qué pasa ahí, César? Bueno, principalmente hay que entender, el concubinato es una figura legal también, que esto derivado es pues, la unión de hecho de dos personas con el propósito de procrear una familia. Bueno, se mantenía antes mucho esa figura que era proporcionalmente, y hay varios elementos que la ley exige para que se crea un concubinato. Es la unión de dos personas por el paso del tiempo de mínimo 2 años en convivencia para que se crea esa figura del concubinato, o por el nacimiento de algún hijo, pero normalmente es de 2 años o con el niño. Eso se crea la figura del concubinato, son los mismos derechos que cuando están casados, nada más que por figuras diferentes. El derecho de una persona que está en el concubinato son las mismas que una persona que está en matrimonio. Mucha gente a veces tiene ese temor de que es que yo no puedo exigirlo porque yo no estoy casada. No, claro que puedes exigirlo. Los derechos prácticamente son los mismos. Tus hijos tienen los mismos derechos como si estuvieran dentro de un matrimonio. Entonces no hay impedimento alguno, inclusive hay una particularidad, hay un artículo en el artículo 90 del Código Familiar donde establece que uno de los cónyuges o concubinos pueden exigir hasta un porcentaje como de indemnización a favor de ellos. Ok, fíjate, esto que tocas es bien importante. Sí me gustaría que ampliaras un poco más ese tema. Algo que noto en las consultas es cuando te dicen, oye, es que yo estuve con mi pareja, ya sea casada o en concubinato, y te dicen, pero me mantuvo durante 15 años, ¿sí? Ahora se quiere divorciar y me quiere quitar la casa, me quiere quitar todo, porque a lo mejor ya consiguió un trabajo en donde gana a lo mejor 1,000 pesos al mes. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿realmente la mujer se queda desprotegida? O en todo el caso también el hombre, ¿no? Porque también hay casos contrarios. ¿Qué pasa en esa situación? Porque se da muy común y muchas veces los abogados que yo he visto los procesos los divorcian, pero no les dicen como que tienen que pelear algo más y entonces ellas se tienen que batallar buscando casa, sin trabajo y demás. Es correcto, digo, lamentablemente a veces, no generalizo, pero muchos abogados que hacemos únicamente nos vamos al estricto derecho y se acabó el tema. Sin embargo, en la actualidad se ha visto mucho esa situación donde lamentablemente el cónyuge que se dedicó preponderantemente a la familia es el que se queda un poquito desprotegido. Lamentablemente ahorita, bueno, la generacional ha cambiado muchísimo, pero normalmente era la mujer la que sufría esa situación de que dejó de estudiar o dejó de trabajar para dedicarse preponderantemente a la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La legislación en materia familiar dice, sabes que tenemos que cuidar esta parte tan esencial porque es mucho lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que nos dice? El artículo 90 del Código Familiar establece precisamente varios elementos en el que dice, a ver, si tú te dedicaste preponderantemente a la familia, al hogar, al cuidado, y no exclusivamente que no haya trabajado, porque a lo mejor pudo trabajar, pero dedicaba todo a la parte familiar, pues tiene ese derecho de pelear hasta un 50% de los bienes que se hayan creado durante el matrimonio. Que eso es muy importante porque a veces se trata de una casa que es el hogar, el domicilio conyugal o el domicilio familiar, y a veces es donde se quedan desprotegidos precisamente por este tema. Hay que cuidar mucho esa parte, hay que pelearla, hay que lucharla por ella. Tengo una duda aquí, claro. Así rapidísimo. ¿Y no tiene que ver que estén casados por bienes separados? No, precisamente por eso se creó esa figura. Precisamente hoy platicaba con una usuaria en la oficina, me platicaba, oye, ¿sabes qué? Yo me casé por bienes mancomunados en los años 80. En aquella data, en los 80s, 90s, la persona que se casaba aquí en San Luis Potosí era por bienes mancomunados, ¿no? Hay una reforma por aquellas épocas en el registro civil y ya ahora todos son por bienes separados. El hecho de que tú te cases por bienes separados no quiere decir que no tengas ningún derecho sobre lo que creaste durante ese matrimonio. Por eso aparece esta figura de poder pelear esa indemnización de hasta el 50% de tus ingresos. Y esto es más fácil de lo que se cree, o no es tan cerrado como se ve.
porque a lo mejor es un matrimonio, una pareja joven que se casan y que ambos trabajan, pero a lo mejor el hombre tenía más tiempo y le dedicaba más tiempo a crear un patrimonio, ¿no? Entonces decía, ¿sabes qué? Yo sé administrar mejor, ya tenemos la casa, ya la adecuamos, ya la ampliamos y ya compramos 2 carritos más. Él está haciendo algo por la familia. ¿Qué hizo? Con los recursos de ambos creció el patrimonio. A lo mejor él tuvo la oportunidad y empezó a ahorrar, o tiene esa forma de ahorrar y compró los 2 coches. Creció ese patrimonio. Pero a lo mejor él no tenía buen historial crediticio, que es muy común que pase eso. Y sabes qué, yo hago toda la situación, pero a tu nombre, porque tú sí tienes un buen historial, ¿no? Y entonces así se va quedando, ¿no? Todo a nombre de alguien más, porque yo no pude en su momento, y al final nos separamos. ¿Y qué sucede? No puedo quedar sin nada. No, esta figura prevé esa parte. Sabes que yo me dediqué preponderantemente también a cuidarnos del patrimonio, merezco algo. Okay. Yo tengo una duda. En alguna ocasión estaba escuchando precisamente tu programa favorito, Marta de Baile. Claro. Estaba escuchando de una abogada que decía, bueno, es que si a ti te mantuvieron durante 10, 15 años y tú te dedicaste al hogar, etcétera, puedes pedir una pensión también como alimenticia o algo por el estilo como mujer por el tiempo que estuvo casado contigo esa persona. ¿Eso es cierto o cómo entra ahí? Sí, bueno, son varios factores muy importantes. Toda persona puede pedir un pago de pensión alimenticia, pero hay que acreditarlo. No nada más la mujer, también el hombre puede solicitar ese pago de pensión alimenticia. Y obviamente el juez tiene que valorar varios aspectos muy importantes. Uno, la edad, porque no es lo mismo de una persona que tenga 60 años, que ya les es más difícil salir al mundo laboral, a una persona joven de 30, 25 años que no funciona el matrimonio o el concubinato y que ahora va a salir nuevamente a buscar. Son parámetros totalmente diferentes, ¿no? Y yo creo que es entendible que un juez va a preponderar, apoyar a una persona de mayor edad, que sí tenga la obligación de otorgarle un pago de pensión alimenticia por ese tiempo que estuvo en matrimonio, a una persona joven que puede volver a salir precisamente a un tema laboral. Entonces el juez sí tiene que valorar esa cuestión tan importante de la edad, y sobre todo si tiene una vida laboral activa o no, o si tiene una profesión o no la tuvo, y por qué no la tuvo. Es que yo nunca estudié porque me dediqué al cuidado de mi familia. Ok, sí mereces un derecho, ¿verdad? Entonces esos derechos se van ganando precisamente. Ok. ¿Qué pasa también en el tema que yo creo que es muy importante, el de la custodia? ¿Sí? Todavía, fíjate, te digo que hay varios pacientes que han peleado la custodia de sus hijos siendo hombres y las han ganado. Todavía hay esa creencia de que por ser hombre te la va a quitar la mujer. Cuéntanos sobre la custodia, qué implica, en qué consiste y demás. Bueno, claro, primeramente tenemos que ver una parte muy importante. Hay una figura que es el interés superior del menor. El interés superior del menor es la obligación que tiene el juez de vigilar, resguardar y cuidar que precisamente durante todo un procedimiento judicial los menores estén bien protegidos. Es lo que trata la ley, de proteger a los menores. La guardia de custodia es una figura establecida en nuestro Código de Procedimientos Civiles y Código Familiar, en el cual le da la protección de ese menor o menores al mejor custodio, es decir, a quien demuestre tener un mejor derecho y una mejor responsabilidad respecto de los menores. Preponderantemente se señala, y yo pienso que eso es un tabú, algo muy que viene de generación tras generación, de que el niño chiquito debe estar con la mamá, que debe de crecer al lado de la mamá. Lamentablemente hemos visto muchísimos juicios donde la mamá es la que inclusive no quiere a los niños, ¿no? Actualmente ya vemos donde muchas mujeres abandonan ya el domicilio conyugal, el hogar, y dejan a la suerte del papá a esos niños, ¿no? Por X motivo que no nos vamos a meter. El tema es de que no siempre es la cuestión de únicamente del hombre, sino de la mujer. Inclusive yo he llevado algunos juicios actualmente donde mis representados
tienen en guardia y custodia a sus hijos que recibieron desde que estaban en brazos, ¿no? Y esto fue porque se acreditó ante el juez que precisamente mi representado, en este caso el hombre, pues tenía la capacidad, el tiempo y sobre todo el cuidado respecto de sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Al momento que se inicia un procedimiento judicial de guardia y custodia, pues también se tienen que acreditar varias cuestiones, no nada más que automáticamente se otorgue. Hay una figura que se llama escucha de menor, y esto es de que el menor va ante el juez, está presente un tutor, el tutor legal va a representar al menor durante todo ese procedimiento. Y es algo muy importante, ese tutor no lo pone una de las partes, ni el papá ni la mamá, lo pone la autoridad. Y eso es muy padre, ¿por qué? Porque ninguno de los dos tiene esa intervención directamente con ese tutor. Obviamente el tutor va a velar por los intereses del menor y va a decir, a ver, ¿con quién vive actualmente? No, pues que con el papá. Ok, el tutor va a ir al domicilio, va a hacer un cuestionamiento de cómo vive, con quién vive, qué hace desde que se levanta hasta que se duerme. Todas sus actividades diarias para saber cómo es estar el menor. Y aparte hacen un trabajo social de campo precisamente para investigar realmente cómo se encuentra ese niño. Con todas esas pruebas y con la escucha de menor, que está el tutor, Ministerio Público y en ocasiones algún psicólogo adscrito, precisamente para hablar con el niño en un idioma que entienda perfectamente y que sea amigable para él. Obviamente no sale el juez a decirle, a ver, hay una demanda y tú estás en medio, no, es más amigable que cómo te llamas, en qué año vas, cómo se llama la escuela en la que estudias. ¿Para qué? Pues precisamente para que el niño se suelte un poquito y salga a relucir con quién quiere vivir. Y no quiere decir que porque él dijo que con el papá ya se va a quedar con el papá, no, valoran muchas cosas. Oye, ¿tu mamá cómo te trata? ¿Tu papá sí lo ves? ¿Quieres verlo? ¿Por qué no lo ves? O sea, preguntas un poquito para que saquen la información y el juez tome en consideración qué es lo mejor para el niño. De ahí parte precisamente la guardia y custodia. Ojo, hay guardia y custodia provisional y definitiva. La provisional puede estar con algún padre custodio, pero una vez que se resuelve el juicio se lo pueden retirar y dárselo al otro, porque durante el proceso pasó algo o se demostró lo contrario. Ok, tengo aquí una pregunta. Por ejemplo, muchas veces no quieren que se llegue a esta parte del cuestionamiento del menor, ¿sí? Como que dicen, no, porque eso va a ser algo muy traumático para él. ¿Qué tanto eso se vuelve un estigma o realmente es algo muy fuerte para el menor? Bueno, hay muchísimas situaciones y lamentablemente a veces, o en lo personal, no me gusta mucho involucrar a los menores en los procedimientos. Si se puede evitar que algún menor no acuda ante el juzgado, pues qué mejor, porque relativamente para el niño, sí, digo, ustedes que son expertos en esa materia, a lo mejor psicológicamente sí puede ser algo un poquito fuerte que el niño le estén cuestionando personas que ni siquiera ha visto en su vida, y cómo te llamas y dónde vives, y a lo mejor puede ser algo traumático para los niños. Personalmente, en mi profesión, durante el tiempo que tengo de trayectoria, trato de no involucrarlos. Sin embargo, también hay casos donde sí es necesario, derivado de la problemática o de la gravedad que existe, y que es necesario que el juez los escuche, porque el niño tiene mucho que decir el por qué no puede estar con otra persona. Entonces, va a depender mucho del caso en concreto. Ok, mira, aquí dice una pregunta, dice Pedro, cuando un hombre se ve, me imagino, vulnerable con una mujer que lo atormenta y le dice que dirá cosas en su contra y él no actúa por el miedo a... Sí, es algo muy complejo y muy complicado, y es algo socialmente actual muy fuerte. Hemos visto mucho en redes sociales donde las mujeres inclusive pues amenazan, ¿no? Te estoy grabando y te voy a tener una denuncia. Lamentablemente eso ha sucedido y eso se ha visto en muchas partes. ¿Qué es lo que yo aconsejo jurídicamente? Interpon la demanda, o inclusive también interpon una denuncia por la vía penal. ¿A efecto de qué? De que pongas en conocimiento a las autoridades lo que está padeciendo.
yo siempre recomiendo a mis clientes, graba, guarda los mensajes que te envíen, guarda toda la información, saca tu celular en cuanto te esté diciendo algo de esto, para que lo grabes y quede constatado en algo. Porque actualmente ya todos los videos, WhatsApp, mensajes sirven como prueba precisamente para demostrar lo contrario. Entonces, la recomendación es actúes, o sea, no te quedes por la amenaza de que te voy a denunciar que me violaste, algo gravísimo que puede pasar, porque ha sucedido, o que me acosaste, ¿no? Oye, pues adelante, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque si no vamos a estar con esa estima muy fuerte y menos vamos a querer avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos ya una amenaza. O la mujer va a decir, ah, mira, ya sé por dónde llegar, que lo voy a acusar y con eso ya no va a hacer nada. No, permíteme. Yo tengo que hacer mi vida, tengo que seguir con lo que tengo que hacer y no puedo detenerme por una amenaza. Pero hay que hacer las cosas bien. Por eso deben de buscar a un buen abogado que conozca el tema para que los asesore correctamente en todas las etapas y sepa cómo reaccionar con cada una de las situaciones que se vayan dando. Cuando es un divorcio de mutuo acuerdo, ¿cuánto dura más o menos el proceso? Y mencionabas los convenios, que se llega con un convenio. ¿Este convenio se te da por parte de la autoridad o son convenios que tienes que arreglar antes cada uno con su abogado? Claro, es algo muy importante. Actualmente aquí en el estado de San Luis Potosí hay un juzgado especializado que se encarga de los divorcios voluntarios. Y eso es súper rápido. Supongamos que en un lunes presentas la demanda con todos los requisitos esenciales. Para más tardar el día miércoles ya está la radicación de esa demanda. Acudes en días y horas hábiles, normalmente es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ratifican ambas personas que efectivamente interpusieron la demanda y que es su deseo divorciarse, y en una semana ya está saliendo la sentencia. A veces un poquito tardado son las notificaciones y los oficios que se giran a las dependencias para que se haga literalmente la inscripción, pero es súper rápido actualmente el procedimiento de divorcio voluntario. Respecto del convenio, ahí se tiene que hacer antes. Normalmente cuando es voluntario solamente hay un abogado o hay una tercera persona que es la que va mediando, que ahorita también quiero platicar esa figura de la mediación familiar, que es muy interesante, muy poco usada, pero que hay que darle para adelante porque es muy buena, nos puede servir bastante si la sabemos utilizar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya deciden separarse, tienen que ir con un abogado porque el abogado tiene que asesorarlos en varias cuestiones que les decía hace un momento, guardia y custodia, convivencias, domicilios, entre otras más. Entonces el abogado es el que va a realizar ese convenio, se los va a demostrar, van a llegar a sus acuerdos y se presenta ante la autoridad jurisdiccional, en este caso el juez familiar. Mira, antes de llegar a la mediación, porque sí es un tema que a mí me interesa mucho, hay una pregunta que dice, ¿qué es más difícil para las personas al momento de divorciarse? Se nos pasó aquí antes, había otra, y dice, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al iniciar un proceso de divorcio y cómo se pueden evitar? Bueno, vamos a lo mismo. Lo esencial o principal es buscar a un profesional del derecho familiar. Es muy importante realmente que sea un abogado experto en la materia. Y sobre todo, que las personas que estén buscando esa asesoría jurídica sepan en realidad qué es lo que desean. Sabes que yo me quiero divorciar únicamente, no me interesa algún pago monetario. O sabes que yo ocupo que me pague pensión alimenticia, que deje algunos bienes y aparte del divorcio completamente con ello. Entonces, si van con cualquier persona que sea abogado pero que no sea experto, pueden cometer muchísimos errores, como no solicitar correctamente las peticiones que tienen derecho. Lamentablemente yo he visto algunos convenios que únicamente se fueron al interés del divorcio, pero no velaron por el tema de un pago de pensión alimenticia a favor de la esposa o la ex esposa en concreto, o nada más se enfocaron en la cuestión de si hubo hijos, pero no en el tema de dónde se iban a quedar a vivir, ¿no? O hicieron malos convenios también, que suele pasar, que hasta suena increíble, pero yo he visto convenios donde aceptan que en la misma casa viva la ex esposa con sus hijos, el ex esposo con su nueva pareja.
es algo increíble que yo considero que psicológicamente no es bueno para ninguna de ambas partes. Para la esposa que se está divorciando, ver a su ex esposo o su esposa con la nueva pareja, y también para la nueva pareja ver a la familia de la otra, ¿no? O sea, es algo que yo no concibo, porque es la cuestión del domicilio familiar, ¿no? Y vamos, y no es que algo que sea cerrado, sino que claro que pueden convivir, pero considero que no llega a tanto como para una misma casa, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta por aquí, pero antes de eso quería preguntar, ¿hay un monto estipulado mínimo hablando de pensiones alimenticias? No, es algo muy importante. Vamos, la ley no establece de que 500 pesos para un hijo y 200 para la esposa. No. Esto se maneja por porcentajes respecto de los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba la persona. Normalmente la ley establece que es el 20% a favor de un hijo, o de un 10 al 15% a mamá o al papá, ¿verdad? En este caso, cuando supongamos que es un hijo y mamá, puedes pelear hasta un 30-40% de los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba la persona. Ah, muy bien. Y en este caso es cuando hay un hijo, y cuando hay más hijos, los porcentajes. El máximo hasta 50%. ¿Y es por cada hijo? No, por ¿Es en ejemplo, totalidad? sí, o sea, supongamos una persona tiene 4 hijos, Ajá. no pueden quitarle el 80%, porque también está el derecho de la persona de poder subsistir, ¿no? Entonces es un máximo de hasta el 50% de sus ingresos a favor de la familia. Muy bien. ¿Qué es más difícil para las personas al momento de divorciarse? ¿Entender sus derechos o aceptar la decisión emocionalmente? O sea, cuando ya se empieza el proceso de divorcio, muchas veces pasa que, pues no sé si ha sucedido lo que dicen ya siempre, ¿no? Sí, bueno, sí nos ha tocado. Sí nos ha tocado que, bueno, yo manejo mucho una figura que se llama la mediación. Cuando dos personas llegan decididas, ¿sabes qué? Queremos separarnos, pero no sabemos qué hacer con varias cuestiones que traemos, venimos contigo. Yo, perfecto, vamos a hacer una tarea que es la mediación familiar. Vamos a ver qué es lo que ustedes necesitan, cada uno de ustedes, qué es lo que quieren, y que busquemos o que ellos encuentren la solución a cada uno de sus conflictos. Entonces me ha tocado de que estamos trabajando en esas mediaciones, pero llega un momento de esa convivencia ya más particular, que a lo mejor era lo que les faltaba, y a lo mejor era una cuestión que se podía arreglar con una terapia familiar, una terapia de pareja, y que al final nos dicen, ¿sabes qué? Ya lo revisamos y no vamos a dar otra oportunidad. Bueno, perfecto. Yo no me molesto porque yo manejo precisamente esa cuestión de mediación, que es muy padre porque a veces llegan a soluciones ellos solos, con la ayuda de nosotros, para solucionar un conflicto. Y a lo mejor era menor y los tenía ahorcados, ¿no? Pero la cuestión que decían en particular, tomar la decisión, no, yo creo que eso es lo más fuerte, cuando una persona tiene que tomar la decisión, porque a veces acuden con expertos para poder entender qué es lo mejor para ellos, ¿no? Es muy difícil, lamentablemente yo siempre lo he pensado, en el divorcio siempre va a haber una persona que va a sufrir más, va a haber la persona que ama más, o la persona que realmente no se quería separar, o la persona que no acepta que es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces considero que a lo mejor eso es lo más fuerte. Ok, que eso sería lo del tema de la mediación. O sea, tú sí manejas la mediación. Sí, bastante. Ya hay varios abogados que también manejan la mediación. Inclusive ya el tribunal familiar, siempre cuando interponen una demanda, ya les dice, oye, tenemos un centro de mediación, por si quieren, lo podemos mandar para allá y que platique, ¿no? O cuando hay algún tema muy controversial, porque hasta la fecha hay temas que se hacen juicios larguísimos por no llegar a acuerdos. Y a veces son acuerdos únicamente de que, a ver qué día nos vamos a ver a los hijos. Yo quiero los miércoles, pero tú no puedes los miércoles. Es nada más de platicar y negociarlo. Lamentablemente no todos lo hacemos, y también hay que verlo. Habemos muchos abogados que realmente no nos interesa mediar porque nos gusta más un juicio, porque algunos cobran por audiencias, otros cobran por juicio concluido. Entonces también son los intereses del abogado al final del día. Fíjate, esto que tú mencionas de la mediación, recuerdo un caso por ahí
de alguien que su juicio duró muchísimo tiempo, muchísimos años, y creo que la pareja pues ya como que el punto es que no le quería dar la custodia al señor, al papá, ¿no? Pero ya cada vez iba alargando cada vez más. ¿Qué tanto ustedes pueden ayudar en ese punto de la mediación? O sea, y cuando la otra persona está como de yo nada más quiero fregar a mi pareja porque yo no quiero esto. Bueno, algo muy importante, debemos de entender que la mediación es voluntaria. No podemos forzar a la otra parte de que acceda a la mediación. La mediación primeramente es que se les explica precisamente a los usuarios de que es de manera voluntaria. Y tenemos, bueno, al menos en la oficina tenemos varias cuestiones. Siempre que llegan con nosotros a mediación, yo les digo algo que no les parezca, inmediatamente podemos parar este proceso, este ejercicio y retomamos en otra ocasión. Si te sientes mal, si no quieres continuar, házmelo saber, inmediatamente interrumpimos y nos vamos. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito de la mediación, que no te están forzando a realizar o convencer en alguna negociación que no quieres, sino que la mediación es que con ayuda de una persona experta en ello vayan buscando la solución a ese tipo de conflictos. Entonces muy presente es de que sea voluntario. ¿A qué te refieres con un experto? Es decir, ¿ustedes refieren a especialistas o ustedes se capacitan para hacer como que también las dos partes se den cuenta que si llegan a acuerdos es más sano también para la familia, los hijos y demás? Bueno, en lo personal, yo tengo una certificación en mediación familiar y penal, bueno, son salidas alternas. Este tipo de cuestiones hay que certificarse para poder hacerlo y poder entender, porque por ejemplo yo soy abogado y también yo digo, bueno, este asunto va para juicio, ¿no? Pero sí prevemos mucho la cuestión de la mediación cuando vemos en particular cada asunto. Cada asunto es totalmente diferente, no porque sean divorcios con dos hijos iguales va a ser lo mismo. Hay cuestiones que se pueden ir enderezando y que podemos mediarlos, y siempre se les recomienda a los usuarios, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo una mediación. A lo mejor va a ser más rápido y más sano para todos. Ok, gracias. ¿Sí? Fíjate, aquí es que dice una pregunta, dice, ¿el divorcio con claridad es solo un proceso legal o también implica una forma de cuidarse emocionalmente y evitar la guerra innecesaria? Yo creo que es como lo que tú hablabas, ¿no? De la mediación. Sí, bueno, por aquí va a ser más encaminado también con ustedes, ¿no? Del tema psicológico, del impacto. Por eso yo decía algo muy importante. Yo considero que siempre en un divorcio siempre a alguien le va a doler más, ya sea en lo económico, en lo personal o en lo que tú quieras, pero siempre alguien va a sufrir lamentablemente más, ¿no? Así lo veo yo de una perspectiva jurídica, porque lamentablemente a lo mejor al papá ya le están quitando el 50% de sus ingresos y la mamá pues está muy contenta, ¿no? Se quedó con la casa, con el coche y aparte el 50%. O a veces al revés, el papá la sacó de la casa y nada más les da el 20% de sus ingresos, acreditó menos ingreso y les da nada, ¿no? Entonces por eso les recomendaba mucho. A veces la mediación es muy importante porque podemos llegar a ese tipo de acuerdos voluntarios sin que se afecte tanto el impacto como lo manejaban de ese divorcio. Muy bien. ¿Quieres hacer una pregunta? Entonces, bueno, en una de las preguntas que tienen muchas personas que son por lo regular hombres, cuando el niño no hay algún artículo que estipule que si el niño es menor de 5 años se designe la custodia a la mamá siempre, o sea, no hay algo así establecido. No, para nada. Por eso les comentaba hace poquito que tenemos esa creencia cultural en la cuestión de que no, el niño chiquito siempre tiene que estar con su mamá. Y les decía, actualmente se ha visto donde muchas mamás son las que dejan a los hijos con los papás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que de repente a lo mejor les llega la emoción y ya quieren recuperarlos el día de mañana y es lo que intentan hacer. Eso es muy fácil y muy sencillo. El abogado tiene que recomendarles a las personas que no tienen al papá. Por ejemplo, llega un hombre que dice, sabes que tengo 2 hijos, no quieren estar con su mamá, quieren estar conmigo. Hay que trabajar legalmente para hacerle entender al juez por qué deben de estar contigo como hombre y no con su mamá.
Podemos también solicitar alguna cuestión psicológica, de decirle, sabes que consideramos que existe una alineación parental por parte de la mamá en contra mía, y yo creo que tú designes a un perito en psicología para que revisen a los menores y vean que efectivamente es una afectación que estén con la mamá. ¿Qué pasa? Lo acreditamos y el juez inmediatamente, de hecho es el artículo 300 del Código Familiar, le quita la guardia y custodia de los menores a la mamá y se le entrega al papá. Okay. Entonces, como tal un artículo que diga, niño de 3 años tiene que estar con su mamá, no existe, pero hay que acreditarlo, hay que demostrarlo, y con ello, sin problema alguno, puede estar con el papá. Mira, aquí hay una pregunta, dice, para el abogado, si solo se tiene un hijo, ¿qué porcentaje sería lo justo y a qué edad se deja de dar la pensión? Que yo creo que aquí, pues, a lo mejor ahorita estabas hablando de que varía, ¿no? Pero tú así como persona, que a lo mejor no sé si tengas hijos o lo que sea, que te das cuenta de los gastos que conlleva eso, ¿cuánto crees tú que se deba de dar como porcentaje? Que es algo justo, en donde el menor no pierda esa parte de la vida que llevaba, ¿no? Porque esa es la intención, ¿no? Sí, claro. Pero mira, es muy difícil decir una cantidad o decirles, porcentaje. No. Les comentaba que al menos aquí en el estado de San Luis Potosí se otorga un 20% para un niño, ¿no? El mínimo. Ajá, sí, el mínimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se supone que debe de darse, que se mantenga la misma calidad de vida que tenía ese niño, ¿no? Por ejemplo, si el niño va a uno de los mejores colegios, va a escuela de natación, va a, no sé, vacaciones cada año al extranjero, y en verano se va a un internado, pues los papás tienen que garantizar precisamente que continúe esa calidad de vida que tenía el niño. A veces es muy difícil y a veces es un problema muy complicado que no entendemos. Y lamentablemente hay muchas personas que no se divorcian por eso mismo. Y es algo muy importante. A veces me dicen, ¿sabes qué? A mí me está dando actualmente 5,000 pesos mensuales, pero yo quiero más y hay que demandar. Y yo siempre, antes de iniciar una demanda, le digo, a ver, perfecto, no te preocupes. ¿Sabes a qué se dedica la persona? No, pues es abogado. Ok, perfecto. ¿Cuánto gana? No, pues gana 20,000 pesos mensuales. A ver, ¿cuánto? ¿Es un niño solamente? Sí. Te van a dar el 20% por el niño, que es lo que la ley te va a otorgar. 20% de 20,000 pesos, pues son 4,000 pesos lo que vas a recibir. ¿Te conviene? No, pues no. Pídele más. No, es que no podemos pedirle más. Es lo que el juez va a otorgarte. Por eso a veces recomiendo la mediación. A ver, ¿qué te falta? Te da 5,000, ¿qué más te falta? Ah, no, es que también yo pago solita los uniformes y que me ayude. Ah, es lo que quieres, no te preocupes, vamos a acercarnos. Y en la mediación ya podemos llegar a un acuerdo. Ah, oye, papá, mamá, pues fíjate que esos 5,000 pesos, pues sí le ayudan, pero también le falta para el uniforme, para los tenis, para el chocomil de las mañanas. ¿Cómo ves? Apóyanos con algo adicional, más tú págalos directo. ¿Sí me explicó? Para que no sea esa controversia de que no, los quiere para ella. No te preocupes. ¿Sabes qué? Págale los uniformes y págale los gastos que se vayan generando. Entonces llegamos a esa mediación sin problema alguno, ¿no? Porque a veces no les conviene realmente. Lamentablemente a veces hay personas que sí dan más de un porcentaje y creen que demandándolos van a obtener un beneficio mayor, y a veces no es conveniente ese beneficio mayor. Por eso les comentaba, hay que acudir con un experto para que les explique, a ver, la realidad es esta. Lo que tú puedes obtener es esto, lo que no puedes obtener es aquello. Y ya hagan una balanza. ¿Sabes qué? Sí me conviene. O no, mejor me quedo así, ¿no? Me da más ahorita que si lo demando. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a lo mejor la pareja tiene un buen trabajo, ¿sí? Y a lo mejor la familia tiene toda esa calidad de vida, se va de viaje al extranjero y demás, pero su sueldo no está registrado como realmente de lo que él gana, ¿no? O sea, está como menor, o aparece como que no tiene un sueldo, o todas sus cosas aparecen a nombre de otra persona. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿realmente se puede pelear algo?
Claro, es algo actualmente muy fuerte y vamos a lo mismo, es el desconocimiento. Actualmente ya todas partes nos van a empezar a requerir la firma electrónica para que estemos registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo me encontré con un cliente que me decía, oye, ¿sabes qué? Es que le dije que lo iba a demandar y se salió de trabajar de la empresa. Y le digo, ¿y ahora qué hace? Y dice, no, pues está de Uber o de Didi o de esas plataformas digitales, pero le va súper bien. Inclusive ya puso hasta un negocio porque le va muy bien en esas plataformas. Le digo, pues perfecto, ahí podemos acreditarlo. Podemos solicitarle a las autoridades que giren oficio a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, y también a las plataformas directamente. Oye, chécame si tienes registrado a esta persona como prestador de servicios y va a aparecer cuánto ingresos tiene de todos los viajes. ¿Mande? ¿Y si vale y evade impuestos? Podemos también pedir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué va a hacer ellos? Le vamos a proporcionar su RFC, su CUR, sus datos generales del deudor alimentario. Se va a girar a la Comisión Nacional y ellos van a hacer una búsqueda en todas las instituciones bancarias para revisar todas las cuentas bancarias. Decía un amigo, algo ha de tener. Entonces, ¿qué pasa? Si en una cuenta de débito de Bancomer acreditamos que tiene ingresos mensuales de 10,000 pesos y luego por ahí escondido tiene una cuenta de débito en Bancoppel, porque piensan que nadie va a fijarse en Bancoppel, y ahí tiene ingresos mensuales de 30,000 pesos. ¿Qué hago yo? Inmediatamente las embargo, las aseguro y le pido que de todos esos ingresos me den el 20% de todos esos ingresos. Aunque emita una factura donde dice que gana 1,000. Exacto. Sí. Inclusive yo he visto personas que trabajan o que inclusive son dueñas del negocio, de la empresa, y se ponen el salario mínimo. Y ante Hacienda y ante el Seguro Social ganan lo mínimo. Pero pues si acreditas que en las cuentas bancarias tienen un mayor ingreso, obviamente pues puedes pedir eso. Mira, tengo otro caso bien interesante aquí, en donde a esta persona creo que no es de este país, ¿sí? Se viene a México, se casa con otra persona que es mexicana, ya no está a gusto en el matrimonio, quiere separarse, pero para ella siempre es como, es que yo no tengo derechos aquí. O su pareja le dice, tú no tienes derechos, en cuanto te divorcias te vas, ¿no? ¿Ahí qué sucede? No es cierto. Toda persona que se encuentre en suelo mexicano tiene derechos. Inclusive, si está casada con esa persona, también tiene derechos. Es más, si una persona extranjera no se casó con la persona, pero estuvo más de 2 años con ella y lo acreditan, es un concubinato y tiene los mismos derechos. Y por supuesto que puede pelearlos por ellos. Claro que sí, tiene los derechos. Y si no, que me busque yo. La importancia de estar asesorado, ¿no? Ok, mira, aquí Es dice correcto. Cervantes, yo le doy 50 pesos a mi hijo, ¿cuándo le tengo que dejar de dar la pensión? ¿Cómo? Dice, yo le doy 50 pesos a mi hijo, ¿cuándo tengo que dejarle de dar la pensión? Lo peor es que si le creemos, dile. Bueno, principalmente... Que sí, lo busque la ex esposa, por favor. es lo que iba a Haga decir, bien. pásenle mi teléfono y le ponemos también una denuncia por incumplimiento de obligaciones alimenticias. Es una figura también muy ¿Se paga importante. con cárcel eso? Es una pregunta. Sí, ahorita vamos a ese tema. Es algo muy controversial. La ley dice que debes de otorgar pensión alimenticia en dos factores. Cuando el hijo se casa o tiene familia, o cuando acaba de estudiar la profesión. Normalmente son hasta los 25 años. O sea, después de los 21 todavía puedes pedir Sí, pensión. claro. Si mi hijo dice, yo quiero maestría, quiero un doctorado. O sea, No, es hasta la profesional nada más. Ok. Postdoctorada. A las 21 terminan. Pero es que normalmente ahorita todavía hay gente que hasta los 25 concluye totalmente su licenciatura, ¿no? O su ingeniería, lo que quiera. Entonces, hasta esa fecha es como que dices, bueno, ya, aquí ya. Pero también lo que tenía entendido, bueno, es que si tú ya, a lo mejor nunca hubo una pensión alimenticia, ya estás casado, tú dices, ¿puedo pelearle la pensión alimenticia que nunca me dio mi papá? Totalmente, es una figura relativamente nueva, no tan nueva, ya tiene varios años.
que son los alimentos retroactivos. Los alimentos retroactivos sí los puedes pelear, por supuesto. Se da mucho los alimentos retroactivos, sobre todo cuando apenas me entero quién fue mi papá, ¿no? Que dices, me acabo de enterar que el abogado es mi papá. Y entonces llegan conmigo, me demandan primeramente por el reconocimiento de paternidad, ¿no? Llevamos ese procedimiento y me pueden decir, ¿sabes qué? El niño o la niña tiene 10 años y quiero que me pagues durante los 10 años que tuviste, ¿no? Yo conocí un asunto donde la persona tenía 36 años, demanda el reconocimiento de paternidad, sale favorable y él solicita precisamente los 36 años. Bueno, no los 36, los 25. Los 20 y tantos. No, ella reclamó hasta los 18 años porque hasta esa fecha fue donde dijo, ¿sabes qué? Yo, objetivamente, hasta esta edad, yo fui todavía que ocupé de la manutención de mi familia. Pero sí se puede, por supuesto. Muy bien. Entonces, ya como para ir cerrando un poquito el tema, porque ya menos se nos acaba el tiempo, cuéntanos, César, si yo me quiero divorciar, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿qué papeles? ¿Qué es lo primero, los pasos que debo de realizar para empezar a hacer el proceso? Perfecto. Bueno, principalmente lo primero es decidirlo, porque también debemos de entender que son procedimientos judiciales en los que nos va a costar tiempo, dinero y mucho estrés también ocasionalmente. Entonces lo principal es que ya lo hayan decidido y que busquen realmente una persona experta en la materia para que pueda disipar todas las dudas que tengan. Eso es lo primordial. Antes de... Sí. Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, se ofuscan y cualquier abogado que encuentran en internet lo contratan y no les aclaran todas sus dudas, o a veces, lamentablemente, sabemos abogados que mienten, ¿no? No hagan caso a esos abogados que cobran 3,000 pesos un divorcio. En redes sociales pueden encontrar muchísimos divorcios desde 3,000 pesos. Híjole, no, cuesta el divorcio, por supuesto que sí cuesta, pero vayan con alguien que aunque les cueste un poquito más, que realmente estén bien asesorados, que estén bien representados para que entiendan todo ese procedimiento judicial que se va a hacer. Una vez que ya lo hayan decidido, ¿qué es lo que van a ocupar principalmente? Bueno, si hay hijos, las actas originales de los hijos y el acta de matrimonio. En caso de que no haya matrimonio, pero sea un concubinato, pues bueno, 2 testigos que acrediten precisamente ese concubinato y las actas de nacimiento de todos los hijos. ¿Puede ir uno solo? Sí, claro. O sea, el que le interesa divorciarse, por ejemplo, si me quiero divorciar, voy a dónde me voy a dirigir, puedo ir yo y entonces tengo que llevar 2 testigos, las actas. No, para eso va a servir el abogado. Okay. ¿Por qué? Porque estos procedimientos son por escrito. Entonces, por ejemplo, hablábamos que existe el divorcio incausado. El divorcio incausado es, yo me quiero divorciar sin demostrar motivos ni causas, simplemente por el libre desarrollo humano de la persona. Ya no quiero estar con mi pareja, ya me cansé, ya no puedo estar aquí y ya no quiero estar con él. Él quiera o no, con que yo lo solicite al juzgado, es suficiente para que el juzgado me otorgue el divorcio. Obviamente sí se lleva un procedimiento donde le avisan, le notifican que uno está queriendo tramitar el divorcio. Pero así se oponga, patalee, lo que quiera, la ley lo va a obligar a divorciarse. Ok, ¿qué pasa? Bueno, primero quiero que me comentes cuánto aproximadamente cuesta un divorcio. Y lo segundo es, ¿qué pasa si eres una mujer que sufre, violencia económica y quiere divorciarse, pero dice, no tengo el dinero o X cosa? Y a lo mejor muchas veces dices, bueno, pues ve por un abogado de oficio, ve por esto, y muchas veces les tardan muchísimo el proceso, no llevan las cosas de manera correcta. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay, por ejemplo, planes, maneras? ¿Qué sucede? Bueno, una cantidad definitiva respecto al costo de honorarios de un divorcio no existe, o sea, no hay como un tabulador que diga, es tanto de un divorcio incausado o de un divorcio voluntario. ¿Por qué? Porque les comentaba ahorita, cada caso en concreto es muy particular. Tienes que ver precisamente si en uno no hay problema o hay litis,
si no hay problema con los hijos o si hay conflicto con los hijos. Entonces, dependiendo en particular de cada asunto, es lo que se va a manejar los costos y honorarios. Por ejemplo, su servidor, lo que hago, yo hago un plan de pagos para que se les haga más accesible en la cuestión de que haya un pago inicial. Cuando empieces a recibir pensión alimenticia, ahí platicamos de otro pago. Cuando vayamos viendo el tema de la guardia y custodia, otro pago. Y cuando concluya, me liquidas, ¿no? Tratando de apoyar a la persona que está requiriendo mis servicios. Existe los abogados de oficio, que es Defensoría de Oficio en el Estado, está por la feria, la FENAPO, está al lado de Pepera, está ahí Defensoría de Oficio. Ellos te hacen un estudio socioeconómico, un cuestionario y te forman. Lamentablemente, pues debemos también de entender que la capacidad de trabajo pues es muchísima, se les acumula y lamentablemente a veces no tienen esa perspicacia de hacer las cosas correctamente. En el tema de cuando hay violencia, yo siempre recomiendo inmediatamente pedir medidas de protección. Medidas de protección a favor de la persona que está sufriendo la violencia, ya sea en materia penal o en materia familiar. El juzgado familiar tiene la obligación de protegerte, de otorgarte esas medidas, inclusive hasta de retirar del domicilio a esa persona que está cometiendo la violencia, a favor de la que la está sufriendo, por supuesto. Aunque tenga la propiedad a nombre de la persona. Sí, claro, sí, no importa. ¿Qué pasa cuando la mamá dice, me voy a divorciar y no quiero una pensión? ¿Puede renunciar a esto? No, es algo muy interesante. Los alimentos no son renunciables a favor de los hijos. Por ejemplo, ella dice, ay, yo no quiero. Bueno, tú si quieres no. Pero los hijos no pueden decir que ellos no quieren. Es un derecho y que no pueden renunciar a él. Okay. Pues bueno, César, platícanos cómo te encontramos, cómo nos comunicamos contigo, y pues todo de si tienes redes sociales. Si no saben, César es aquí como nuestro abogado favorito, él nos apoya y nos asesora en todo. Así que si alguien quiere meterse en pruebas con nosotros, mira, él nos ayuda. Platícale, César. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, por aquí tengo a bien a que me recomienden bastante en algunos temas muy complejos, también me ha tocado, y les estamos dando asesoría jurídica. Gracias Andy, porque nos mandó una insignia de donador. O sea, que le gustó tu plática. Excelente, gracias. A mí me pueden encontrar en redes sociales, en la página de mi despacho, como Boutique Legal César González. Es boutique, como de tienda de ropa, pero no. Boutique Legal César González o Gabriel González, así estoy en Facebook. Y a mi número celular, 44 44 11 94 13. A sus órdenes siempre, con todo gusto. Pues bueno, aquí nos va a dejar tarjetitas, ¿sí? Y si no, pues ahí nos pueden mandar un mensajito y nosotros le pasamos el contacto de César, ¿sí? Pues bueno, muchas gracias César por acompañarnos, que en muchas ocasiones ahí te vimos que nos comentabas, entonces ojalá que nos sigas viendo. Que sigas siendo nuestro fan. Que sigas siendo nuestro fan. No, siempre te mandamos saludos. Ajá, sí. ¿Cómo? Que siempre te mandamos saludos. Sí, ya me acordé. Sí, y ojalá que puedas venir en otras ocasiones a platicarnos otro tipo de tema, a lo mejor un tema importante y padre sería sobre la violencia, ¿no? Totalmente. Ajá. Sí, es algo muy controversial y con todo gusto, el día que me inviten, hombre, nada más organizamos las horas y con todo gusto por aquí estaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, yo creo que muchísimas de las dudas ya serán resueltas, incluso los que no tuvieron la oportunidad de conectarse ahorita, pero de viva voz decidieron, pregunta esto, tengo duda de esto, estoy en este proceso, y yo creo que es el momento indicado para acercarse a un experto como tú. No, hombre, muchísimas gracias. Igual, si siguen teniendo dudas, anótenlas y me las mandan y con todo gusto se las contestamos. Muchísimas ¿Sale? gracias. ¿Ya nos vamos? Adiós. Gracias.